Muy bien, ¿todos están viendo la pantalla? Muy bien, ven la pantalla y me ven bien, ¿verdad? Sí, Y doctora, me todo bien. escuchan bien. Eso es lo que me interesa, que me escuchen bien. Ok, comunicación intercelular. Entonces aquí pues tenemos en el ejemplo algunas vías de comunicación para que entendamos el concepto de lo que vamos a ver, cómo se comunican las células, ¿verdad? Ya en la primera, o sea, en la clase pasada tuvimos un poco de la manera en que cómo se pueden comunicar las células. Este tipo de comunicación que vimos en la anterior clase es la que denominamos yuxtacrina, ¿sí? Entonces, menciona la señalización celular puede ser, uno, directa, célula, célula, ¿sí? O célula matriz. ¿Se recuerdan? Es lo que vimos la clase pasada. Como, digamos, una integrina, que era una proteína transmembrana de esta célula, se puede comunicar con una inmunoglobulina, por decir, de la otra célula, que es una proteína transmembrana de la otra célula. Entonces, esta interacción entre moléculas transmembranales de una célula y la otra es una comunicación ya, ¿verdad? Celular que denominamos yuxtacrina, que en este momento pues sería célula-célula, pero sabemos también que, digamos, la integrina puede interaccionar formando una adhesión focal, ¿verdad? Con la matriz, interactuar con la matriz. Entonces, o pueden formar un hemidesmosoma, ¿verdad? También. Entonces, esto también es importante porque sería otro tipo también de comunicación yuxtácrina. O bien también, ¿cómo pueden comunicarse? Esta es otra manera. Por medio de secretar moléculas señalizadoras, ¿verdad? Entonces dice por medio de moléculas señalizadoras secretadas. Entonces, aquí es donde vemos las tres clases de comunicación que dependen de que la célula secrete una molécula. Y era una de las preguntas que yo les hice en el examen, ¿verdad? En el Kahoot, porque no es examen. Entonces tenemos acá el primero, endocrino. Miren, entonces, esta sería una clase de comunicación en la que dependen de moléculas que se secretan. Si se dan cuenta, aquí hay una célula que se llama la célula emisora. Ella es la que secreta la molécula, ¿sí? Esta molécula la podemos denominar ligando, ¿verdad? Que será más adelante una de las preguntas, ¿sí? Entonces, acá se secreta, pero como su célula blanco, si se dan cuenta, la célula blanco es la célula efectora que va a generar el cambio o va a recibir el mensaje y generarse un cambio en ella según el mensaje que se reciba. Está muy lejana, entonces necesita de introducirse a la circulación para poder ser transportada hacia su célula blanco, que es muy lejana. Entonces, este tipo de comunicación se le llama endocrina. Incluso hay un sistema que tiene este nombre, el sistema endocrino. ¿Por qué se llama endocrino? Porque utiliza este sistema de comunicación, ¿verdad? Entonces, muchos de estas ligandos o moléculas de señal que son secretadas pueden ser en el sistema endocrino, o el mejor ejemplo serían las hormonas, ¿sí? Entonces, miren, aquí viajan y si se dan cuenta, un requisito de la célula efectora o célula blanco es que tiene que tener un receptor para recibir la molécula señal. ¿Sí? Esto es importante. Muy bien. De aquí vemos la señalización paracrina. Si nos damos cuenta aquí, esta célula que libera la molécula señal está muy cerca, muy cercana es la célula blanco con su receptor. Entonces, llega rápidamente. Puede ser su célula adyacente o una muy cercana. ¿Sí? Solo viaja por la matriz. Ahora, la señalización autócrina, esta célula secreta la molécula,
pero se va a estimular a ella misma, su receptor lo tiene ella misma, entonces por eso se llama autócrina. Entonces, los tres tipos de señalización mediante moléculas secretadas son señalización endocrina, parácrina y autócrina. La comunicación endocrina, como les estaba diciendo, es un tipo de comunicación especial en que las hormonas segregadas por células endocrinas, muchas de estas células endocrinas forman órganos que llamamos glándulas, ¿sí? Las glándulas del sistema endocrino, ustedes han conocido una muy reciente ahorita, que fue la glándula del páncreas, ¿verdad? Que secreta la hormona insulina. Entonces, estas son transportadas por la sangre hasta las células dianas de todo el cuerpo. ¿Sí? Sus células dianas pueden ser diversas, dispersas en todo el cuerpo. Los tipos de hormonas. Aquí lo que quiero hacer énfasis es que ustedes entiendan que hay tipos de hormonas que son de origen proteico, digamos, estas son derivadas de aminoácidos y estas son de hormonas peptídicas, ¿verdad? Entonces son de origen peptídico o proteico. Y hay unas hormonas que son de origen esteroideo o derivadas de algunos lípidos especiales, como el ácido linoleico o las derivadas del ácido araquidónico. Entonces, estas se dicen que son de origen lipídico. Entonces, son como dos estructuras básicas que vamos a diferenciar. Entonces, aquí hay ejemplos. Miren, derivadas de aminoácidos, específicamente, como ejemplo serían las derivadas de tirosina o del aminoácido triptófano, están las catecolaminas y la tiroxina, que definitivamente se derivan de la tirosina. Entonces, como la tirosina es un aminoácido, se dicen que son derivadas de aminoácidos. Las hormonas peptídicas son cadenas de aminoácidos, ¿verdad? Aquí no les puse, pero un ejemplo que ustedes ya conocen muy bien podría ser la insulina, ¿sí? Pero también está la hormona liberadora de tirotropina, la prolactina, la vasopresina, que son hormonas, como ejemplo, pues esta es la que produce cuando una madre tiene a su bebé, estimula que se produzca la lactancia, la leche materna, y la vasopresina, que es la que regula la presión arterial. Hormonas esteroideas derivadas del colesterol sería la otra, que les digo que estas son de origen lipídico. ¿Se recuerdan que el colesterol es precursor de varias hormonas? Ejemplo, unas que se producen en corteza suprarrenal y en las gónadas, como la testosterona, ¿verdad? Y en la corteza suprarrenal el cortisol sería. Entonces, este sería un buen ejemplo de hormonas de origen lipídico. Las hormonas lipídicas derivadas de ácido araquidónico y de, digamos, hormonas fosfolípidas como las derivadas del ácido araquidónico. Aquí ejemplos está eicosanoides, que son ejemplos las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, que ellos tienen influencia en el sistema inmunitario de defensa. Lo que quiero que ustedes entiendan es que entonces estas son de origen lipídico y estas de origen peptídico, ¿verdad? Proteico. Aquí también tenemos pues todo el sistema. Si se dan cuenta, aquí está la glándula pineal, el hipotálamo, la hipófisis, la glándula tiroides, paratiroides arriba, el páncreas, las suprarrenales que están arriba del riñón, ovarios, testículos y ejemplos entonces de las hormonas que produce cada una. La tiroides, que es tiroxina, paratiroides, paratormona, páncreas, insulina y glucagón, las suprarrenales, ¿verdad? Adrenalina, los mineralocorticoides también es en las suprarrenales, como ejemplo la aldosterona, glucocorticoides está la cortisona, cortisol, los andrógenos son corticales, bueno, estas tres es en la corteza de la médula suprarrenal, ¿sí? Los testículos producen los andrógenos, como ejemplo la testosterona, ¿se recuerdan? Esta sí es derivada de lípidos, ovarios también estrógenos, progesterona, foliculina son derivados de lípidos, y la hipófisis, miren, aquí hay un sinnúmero de hormonas, entonces son ejemplos de moléculas de señal. Las hormonas comúnmente, pues ellos envían una señal, una orden, un mensaje que va cuando llega a su receptor en la célula blanco va a generar un cambio en la célula blanco. Aquí nuevamente, solo para verificar un ejemplo que era el sistema reproductivo que produce los estrógenos, ¿verdad? Y de ahí viene la comunicación parácrina, en la que los mediadores locales comúnmente, ¿se recuerdan que la parácrina dijimos que era muy cercana? Eran células vecinas,
o que están a la par. Entonces, comúnmente los mediadores locales dicen las moléculas de señal que libera la célula emisora, como sale a la matriz, puede que sea destruido o inmovilizado muy rápidamente. Entonces, por eso es que comúnmente sus receptores son muy cercanos para que puedan llegar. O sea, la célula vecina que lo va a recibir es muy cercana porque puede ser captado, destruido o inmovilizado rápidamente. El mejor ejemplo son los neurotransmisores en la sinapsis de las neuronas, ¿verdad? En la comunicación neuronal. Miren, esta es una neurona, entonces acá es el inicio, ¿verdad? Con las dendritas, son estas. Está la neurona como tal, el axón, con las dendritas terminales, serían estas. Entonces aquí podemos ver cómo fuera una dendrita terminal, que sería esta, y cómo puede comunicarse con estas dendritas iniciales acá, de la siguiente neurona. Entonces es lo que vemos acá. Miren cómo la conducción eléctrica va a estimular la liberación de estas moléculas señal, que en este caso se van a llamar neurotransmisores. Y el neurotransmisor, entonces su receptor va a estar muy cercano, es una neurona vecina, una dendrita de la neurona 2 que está muy cercana. Entonces la comunicación por medio de neurotransmisores segregados en las células nerviosas es el mejor ejemplo de comunicación parácrina. Autócrina, las señales que responden, las células responden ante señales que ellas mismas producen. Uno de los mejores ejemplos es el sistema inmunológico. Una célula, digamos tipo B, puede liberar puede liberar moléculas señal cuando detecta un antígeno, algo extraño. ¿Sí? Entonces puede liberar una molécula señal que su receptor va a ser ella misma, para ella misma estimularse a producir anticuerpos que van a atacar al antígeno, ¿verdad? Entonces está estimulando ella misma a defender el organismo. Otro ejemplo también son las células cancerígenas. Ellas pueden, como ellas son las llamadas células inmortales que nunca dejan de proliferarse, de dividirse, entonces ellas pueden secretar moléculas de señal que su receptor lo tienen ellas mismas y se van a estimular ellas mismas a seguirse proliferando de manera incontrolada, ¿no? Entonces también es un tipo de comunicación autócrina. De ahí viene conceptos básicos que tenemos que tener, que también les pregunté en el Kahoot. Dice, la señalización celular. La señalización es por medio de moléculas, ¿verdad? Estas moléculas pues son las que producen la comunicación entre las células. ¿Qué requiere? Pues requiere de una molécula señal que la llamamos ligando. Digamos en este ejemplo, este que va a batear acá sería la célula emisora. Ella produce una molécula señal que llamamos ligando, ¿sí? Se va a secretar, la va a enviar a la célula blanco, pero la célula blanco va a depender del receptor. Sin el receptor, ¿sí?, no se va a dar esta interacción que es complementaria de ligando-receptor, que esta interacción entre ligando-receptor es lo que va a dar, esta unión permite que genere cambios dentro de la célula, que van a responder según el receptor y el ligando. Estos cambios pues son programados, son característicos de cada célula, ¿verdad? Ahora bien, vamos a clasificar los receptores. Miren, esto ustedes lo van a entender fácil. Miren, tenemos aquí los receptores en la superficie de la célula. Eso quiere decir que están en la membrana, ¿sí? En la membrana plasmática puede ser, están en la superficie de la membrana. Estos receptores, ¿a qué tipo de señal o molécula, señal u hormona va a recibir? Si fuera el ejemplo, las hormonas, porque por eso les explicaba yo que hay hormonas de origen peptídico y de origen lipídico, para que ustedes entendieran bien esto. Entonces, ¿qué pasa con las hormonas proteicas o de origen péptido o que son originadas de aminoácidos? Por sus características estructurales, ellas van a ser secretadas, pueden viajar por el torrente sanguíneo, van a llegar a su célula blanco, pero como es proteína, recuérdense que la membrana de la célula blanco es una bicapa de lípidos. Las proteínas, recordemos, en el transporte de membrana no pueden atravesar la membrana.
Entonces, ellas tienen que tener un mecanismo especial si quisieran atravesar. Entonces, lo que hacen mejor es que tienen el receptor en la membrana, ¿sí? Ahí está. Ellas no necesitan cruzar, ¿verdad? Solamente su receptor está en la membrana y ahí se da el mensaje. Comúnmente, como no pueden penetrar la membrana, cuando su receptor las recibe en la membrana, este va a depender de generar segundos mensajeros en el interior de la célula para que se dé la respuesta, porque como la hormona no puede ingresar, depende de segundos mensajeros, ¿sí? Los segundos mensajeros sí están adentro de la célula. Ahora, los receptores intracelulares, aquí un poquito de esto que les pregunté también en el Kahoot, ellos pueden estar adentro de la célula, en el citoplasma o incluso adentro del núcleo. ¿Sí? Entonces, ¿para quién son estos receptores? Comúnmente son hormonas o moléculas de señal que son de origen lipídico. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Recuérdense que los que son de origen lipídico, ellas van a ser secretadas, llegan a la célula blanco y como son lípidos, por la misma estructura, pueden atravesar fácilmente la membrana lipídica porque son iguales a los lípidos, ¿verdad? Son hidrofóbicos, o sea, liposolubles. Entonces ellos difunden fácilmente a través de la membrana sin ningún problema y por eso el receptor está dentro de la célula, en el citoplasma o adentro del núcleo. Comúnmente como pueden ingresar, incluso pueden ingresar hasta el ADN y pueden generar cambios en la transcripción de genes, ¿verdad? En que se exprese o no un gen. Permítame un segundo, ¿sí? Doña Leslie, si me puede dejar las 2 hojas blancas. Ahí. Abrí esa, ahí. ¿En eso? Ajá. Esos son. Que lo necesito para mi tarea. Muy bien. Entonces, estas van como les digo, ellas pueden ingresar, pasan adelante, llegan al citoplasma, pueden difundir a través de la membrana del núcleo y pueden ingresar entonces hasta el ADN y pueden activar o inhibir, en caso fuera necesario, la transcripción, o sea, que se exprese, si se activa la transcripción, se expresa un nuevo gen. Muy bien, de ahí vienen los ligandos. Están aquí, vamos a hablar específicamente del ligando. Miren, el ligando es la molécula que se secreta. Entonces, según lo que hemos venido hablando, ustedes pueden entender bastante bien esto, porque van a haber ligandos que son hidrofóbicos y ligandos hidrofílicos. También vamos a ver esta tercera clase que es especial, que son los gases. Pero, ¿cuáles son los ligandos hidrofóbicos? Los ligandos hidrofóbicos son los que difunden a través de la membrana y se unen a receptores intracelulares. Entonces, de los que hemos hablado, ¿cuáles serían los que mencioné que serían los hidrofóbicos? ¿Quién me lo puede decir? ¿Me lo dice o activen su micrófono o me lo pueden escribir? ¿Sí? ¿Serían los de origen cuáles? Lipídico. Excelente, muy bien. Creo que fue Kevin, ¿verdad? Entonces, los ligandos de origen lipídico son los que son hidrofóbicos, difunden a través de la membrana y por tanto sus receptores son intracelulares. ¿Sí? Ahora los ligandos hidrofílicos entonces son los otros, ¿verdad? Ellos son de origen proteico o peptídico o derivados de aminoácidos y ellos se unen a proteínas receptoras de superficie. Su receptor está en la superficie de la membrana. Por lo mismo que es hidrofílico, entonces no difunde a través de la membrana porque la membrana es lipídica. Y de ahí la tercera clase son los gases, que vamos a ver ahorita. Porque, ¿recuerdan cuando vimos transporte de membrana? Los gases pueden difundir a través de la membrana sin ningún problema. Ellos no necesitan de un receptor como tal. Entonces, ahora empezamos con los ligandos hidrofóbicos. Entonces dijimos
algunas pequeñas moléculas, ¿verdad? Que son hidrofóbicas, o sea, son de origen lipídico. Aquí, en estas, pues incluimos las hormonas esteroideas, ¿verdad? Podemos incluir las tiroideas también, las hormonas de la tiroides, las retinoides también, y la vitamina D, que también es considerada una como prohormona, ¿verdad? Estas difunden a través de la membrana plasmática fácilmente, porque son hidrofóbicas, llegan a la célula diana, ¿verdad? Y difunden sin ningún problema. Ahora, aquí el dato que tenemos es que dice que necesitan transportadores proteicos a nivel sanguíneo. ¿Qué sucede acá? Que como ellas salen secretadas de la célula emisora y viajan por todo el torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo, en el plasma sanguíneo, hay mucha agua, mucho líquido, ¿verdad? Mucha agua. Entonces, como son lípidos, recuerden, de origen lipídico, no pueden transportarse fácilmente por el plasma sanguíneo. Requieren de carritos transportadores, les digo yo. ¿Qué son estos carritos transportadores? Proteínas. Entonces, un ejemplo de una proteína que sirve de transportador es la albúmina. Ella está muy abundante en el plasma sanguíneo. Entonces, todas estas hormonas que son de origen lipídico, al ser secretadas y llegar al plasma sanguíneo, se tienen que unir a albúmina, por ejemplo, que es una proteína, que sería el carrito que la transporta por todo el torrente sanguíneo. Posteriormente ya llegan a su célula diana y ahí está el receptor y ya se separan del transportador, que es una proteína, y se acoplan al receptor. Muy bien. Los ligandos hidrofóbicos de los más conocidos son los que están dentro de la familia de los receptores de esteroides, ¿verdad? Comúnmente los ligandos que son hidrofóbicos comúnmente son lipídicos, entonces comúnmente son esteroideos, la mayoría. Entonces son los que se unen a la familia de receptores que los llamamos esteroideos. Y como dijimos, ellos comúnmente, pueden llegar hasta el ADN, ellos pueden activar la transcripción. En los gases, ¿se recuerdan que mencionamos? Aquí hay unos ejemplos. Ejemplo está el óxido nítrico y el monóxido de carbono, que es el CO. Actúan como mediadores locales. Ellos pueden difundir fácilmente a través de la membrana de la célula diana sin ningún problema. Cuando entran a la célula diana, directamente se unen a una enzima que la llaman guanilato ciclasa. Cuando se activa la guanilato ciclasa, produce GMP cíclico. GMP cíclico es guanosin monofosfato, ¿sí? Que es un nucleótido. Cuando actúa como cíclico, digamos GMP cíclico, se le llama es porque está actuando como segundo mensajero, ¿sí? Entonces, en este caso, se relaciona directamente que, digamos el ejemplo, el óxido nítrico, al ingresar, difundir a la membrana de la célula blanco, se une a guanilato ciclasa, la activa, esta produce GMP cíclico, que ya es un segundo mensajero. Los ligandos hidrofílicos. La mayoría de estos ligandos hidrofílicos o moléculas de señal hidrofílicas son proteínas, ¿verdad? Solo son capaces de activar proteínas receptoras que están en la superficie, en la membrana. Estos receptores, cuando el ligando llega con su receptor, va a funcionar como transductor de señal, o sea, como el receptor le dice, aquí te recibo en la membrana, ¿verdad? Entonces, cualquier mensaje que lleve esta proteína hormonal, digamos que es una hormona o una molécula de señal, pero de origen proteico, la va a transducir el receptor. Él recibe el mensaje, él transduce la señal y tiene que convertir esa señal, ese mensaje, en alguna respuesta dentro de la célula, que se denomina vía de señalización, porque comúnmente tiene que desencadenar una cadena de vías de señalización que implica la utilización de segundos mensajeros, ¿verdad? Porque como el ligando no entra a la célula, depende de segundos mensajeros. Muy bien. De ahí vamos a hablar de los receptores. Entonces ya hemos venido hablando bastante de ellos. Igual ustedes creo que cualquier cosa igual me van preguntando, pero yo creo que los conceptos los van captando.
Entonces, ¿cómo clasificamos los receptores? También receptores intracelulares que son para ligandos hidrofóbicos, ¿sí? Y receptores de superficie para ligandos hidrofílicos. Y viene el mismo concepto. Estos son comúnmente los que son de origen lipídico y estos de origen proteico. Pues de acá abajo. Los receptores intracelulares para ligandos hidrofílicos, comúnmente como son de origen lipídico, aquí los más comunes o los que más vemos, porque son los que más presentes están, son los receptores llamados de la superfamilia de los receptores de esteroides. Así se llaman estos receptores. De ahí, como sabemos que estos difunden a través de la membrana y no hay ningún problema en los gases, los tenemos aquí. Se recuerdan que dijimos que era el óxido nítrico y el CO, que el monóxido de carbono, que ellos al ingresar se unían a guanilato ciclasa, que es la enzima que produce GMP cíclico. De ahí en esta otra clasificación están los receptores de superficie para ligandos hidrofílicos. Estos sí, comúnmente los clasificamos en 3 grupos. Están los asociados a proteína G, los asociados a canales iónicos y los asociados a enzimas que fosforilan. Estos hay un sinnúmero, miren cómo se dice asociados a enzimas, y enzimas ¿cuántas hay? ¿Verdad? Hay demasiadas. Entonces, muchas de estas tienen actividad sinasa y por eso tienen la capacidad de fosforilar. Entonces, aquí podríamos nombrar varios, ¿verdad? Pero vamos a poner estos específicos. El más importante que vamos a nombrar es la proteína tirosinquinasa, conocida como RTK. Las siglas son receptor tirosinquinasa, ¿sí? De ahí citocinas, podemos mencionar proteínas quinasas también, que no son receptoras, pero que también participan en esto, y asociadas también a otras actividades enzimáticas, que vamos a ver ejemplos. Entonces vamos a empezar a hablar sobre los receptores intracelulares. Dijimos que eran los más conocidos, la superfamilia de los receptores de esteroides, ¿verdad? La unión del ligando, llega al ligando, que comúnmente dijimos, es una de origen lipídico, tiene efectos distintos, ¿verdad? Según los diferentes receptores. Entonces aquí vamos a ver que según el receptor y el ligando, y esta interacción entre el ligando y receptor, siempre las respuestas esperadas son distintas en cada célula. Aquí tenemos un ejemplo, miren, tenemos esta, sería la matriz extracelular, o sea, lo que está fuera de la célula. Esta es la membrana plasmática, este es el citoplasma, esta es la membrana plasmática y esta es la parte interna que es el núcleo. Aquí está el ADN. Aquí tenemos una hormona, en este caso esteroidea, que sería el ejemplo de una molécula señal, ¿verdad? De origen lipídico. Esta es secretada, viajó por el torrente sanguíneo y viene, y ella, como es esteroidea, es de origen lipídico, no tiene problemas y difunde fácilmente a través de la membrana. Incluso puede difundir a través de la membrana del núcleo, sin ningún problema, ¿sí? Su receptor es intracelular. Ya dijimos, o en el citoplasma o adentro del núcleo. En este caso está en el núcleo. Esta interacción permite la unión del receptor con el ligando, ¿verdad?, al ADN. Y va a activar, digamos, la transcripción, o sea, la expresión de un gen. Ahora vemos acá en otra escena, ¿verdad?, en que la hormona, o sea, la molécula señal está ausente. No se da esta interacción. Entonces, aunque el receptor se una al ADN, no va a activar la transcripción. Sería una señal, la ausencia de la hormona es una señal también, porque inhibe la transcripción, ¿sí? Y cuando ella llega, se adhiere, está presente, pues se activa la transcripción. Entonces puede tener como 2 escenarios, ¿verdad? La ausencia inhibe la transcripción, la presencia activa la transcripción. El óxido nitroso y el CO2, dijimos, ellos tienen la capacidad de unirse a guanilato ciclasa. Tenemos aquí un ejemplo, vamos a ver del óxido nítrico. El óxido nítrico se sintetiza a partir de este aminoácido que conocemos como arginina. Bien, es sintetizado por la enzima óxido nítrico sintasa, que es esta NOS, que está acá. Miren, aquí se lo dice, aquí está.
Esta óxido nítrico sintasa, perdón, es dependiente de oxígeno molecular, dependiente de NADPH, que está reducido, y que en esta reacción se va a oxidar, ¿no? Una oxidorreducción. Entonces, a partir de este arginina se va a producir citrulina. El nitrógeno de la arginina se libera y se une a una de las moléculas de oxígeno. Una queda aquí y la otra acá. Y entonces se produce también de manera secundaria a la citrulina óxido nítrico como forma de gas. ¿Qué hace el óxido nítrico? Tiene la capacidad de difundir a células vecinas, ¿sí? Y reacciona con el hierro, específicamente que está en el centro de la enzima guanilato ciclasa. Al activar la guanilato ciclasa se produce GMP cíclico y este induce la relajación de las células musculares y dilatación de los vasos sanguíneos. Entonces sería como el efecto o la respuesta esperada a esa señal, ¿verdad? Que está dando el óxido nítrico. Que se relajen las células musculares, que se dilate el vaso sanguíneo. Aquí tenemos igual un ejemplo, miren, es una célula donde a partir de arginina se va a producir óxido nítrico, el cual puede difundir a células vecinas y al difundir ingresa a las células y activa la guanilato ciclasa que produce GMP cíclico. ¿Qué efecto puede tener el GMP cíclico? En este caso estamos viendo directamente que va a disminuir la presencia del calcio intracelular. ¿Qué quiere decir? Que el retículo endoplásmico liso, ¿se recuerdan que es el que lo almacena, el que lo guarda? Puede estimular al retículo endoplásmico liso a que lo secuestre, lo almacene. Y eso va a disminuir la presencia de calcio. Y por esto directamente hablamos de que relajaba el músculo, ¿sí? Relaja células musculares. Entonces ahí va el efecto que ustedes podían relacionar más, ¿verdad? La relajación de músculo. Pero también este efecto puede también tener en otro tipo de células, en las plaquetas. Que suceda esto, también disminuye la adhesión y la agregación. Esta adhesión es que todas las células, las plaquetas, cuando hay una herida y hay sangrado, se empiecen a adherir y a agregar, se dice, a formar un trombo. Todas se empiezan a unir como que si fuera, cuando dicen molotera, ¿verdad? Y todas encima de todo se tira. Eso es la agregación plaquetaria. Empieza a formar el trombo, ¿verdad? Para disminuir el sangrado. De ahí también la quimiotaxis, se dice que se disminuye. ¿Qué es la quimiotaxis? El macrófago tiene la función de atacar a las bacterias, ¿sí? Por medio de fagocitosis, puede ser, ¿verdad? Entonces, el macrófago tiene que migrar a los lugares donde está la infección. A esta migración esta función de migración del macrófago hacia el lugar de donde están las bacterias, se le llama quimiotaxis. Está disminuida, entonces se dice que enlentece los macrófagos en su función de quimiotaxis. Hablamos de la relajación de los músculos, también puede alterar la neurotransmisión y disminuir la conducción eléctrica nerviosa, ¿verdad? Y también puede tener efectos tóxicos. ¿Por qué tóxicos? Porque dice que inhibe las enzimas de la mitocondria. Si inhibe las enzimas de la mitocondria, que son las que generan la energía, entonces la célula podría morir. Por eso se dice que el óxido nítrico puede tener efectos benéficos, pero también pueden ser malignos, ¿verdad? Cuando es citotóxico. De ahí tenemos los receptores de superficie hidrofílicos, ¿verdad? Los receptores de superficie, dijimos, como están en la superficie de la membrana, ahí reciben a la molécula señal y entonces este receptor tiene que funcionar como transductor de señal. Él tiene que transducir la señal. Y entonces, al transducir la señal, tiene que activar segundos mensajeros. Los segundos mensajeros están dentro de la célula. Y los segundos mensajeros son los que van a generar las señales para que se generen los cambios dentro de la célula. Aquí tenemos un listado de diferentes segundos mensajeros. Miren, podemos tener AMP cíclico, GMP cíclico. AMP cíclico es otro nucleótido, adenosín monofosfato, que también cuando está como cíclico, entonces lo tomamos como segundo mensajero. El GMP cíclico ya lo habíamos visto como ejemplo de segundo mensajero. Tenemos los fosfolípidos. Los fosfolípidos de membrana actúan como segundos mensajeros. Un ejemplo sería el inositol 1,4,5-trifosfato, o conocido como PIP3, ¿verdad?
porque tiene 3 grupos fosfato, o en el carbono 1, 4 y 5. De ahí el calcio, también es otro segundo mensajero. Las proteínas RAS, RAF, las quinasas MAP, también las vías que también son quinasas, por eso tienen esta JAK o STAT, por sus siglas las tenemos acá, pero son tipo de proteínas que participan como segundos mensajeros en vías de señalización, porque recuérdense que aquí lo importante es que generan vías de señalización, donde digamos si se actúa primero el AMP cíclico, este puede ser ya un segundo mensajero, ¿verdad? Pero este AMP cíclico puede activar un fosfolípido de membrana, ¿sí? Y este fosfolípido de membrana puede activar el calcio, y el calcio puede activar a la RAS, a la proteína RAS, y la proteína RAS a la proteína RAF. Entonces, todas estas sería ya una vía de señalización, pero todos los llamamos segundos mensajeros, ¿sí? No se llama este primer mensajero, segundo mensajero, tercer mensajero, cuarto, quinto, así, no. En general, todos los que participan en la vía de señalización, entre estos los más comunes, ¿verdad?, son los que denominamos segundos mensajeros. Entonces dijimos que en estos receptores que estaban en la membrana, ellos actuaban como transductores de señal. ¿Qué implica la transducción de la señal? La transducción de la señal es el proceso que implica la transmisión de señales en la célula. Es la emisión de señales celulares, ¿verdad? ¿Qué incluye? Esto fue también lo que les puse en el Kahoot. ¿Qué incluye que se traduzca una señal? Incluye que el reconocimiento del estímulo en la superficie externa de la membrana, ¿verdad? También la transferencia de la señal a través de la membrana. Después también la transmisión de una señal al interior de la célula, recuerden, porque también tiene que desencadenar una respuesta adentro de la célula. ¿Qué tipos de respuesta podemos tener? Vimos también, ellos también pueden generar cambios en la expresión de los genes. Lo único que tiene que depender de segundos mensajeros, ¿verdad? También puede alterar la actividad de las enzimas metabólicas, puede reconfigurar el citoesqueleto, ¿verdad? Eso, una señal puede ser que necesitemos ahorita que se polimericen microfilamentos o se despolimericen, que se polimericen microtúbulos o que se genere un pseudópodo para migrar. Entonces, esas serían las señales y la alteración del citoesqueleto. Puede haber cambio de permeabilidad, que se activen canales y se abran los canales iónicos, ¿verdad? Activación en la síntesis de ADN e incluso una vía de señalización o una señal puede ser la muerte de la célula, o sea, la apoptosis, ¿verdad? Esa también es una señal. Entonces acá tenemos moléculas de señalización extracelulares que dijimos que son hidrofílicas. Entonces acá tenemos el receptor. El receptor va a estar en la membrana. El ligando es hidrofílico, ¿verdad? Es comúnmente de origen peptídico. El receptor es el que va a transducir la señal. Al transducir la señal, puede que active segundos mensajeros en el interior de la célula. Todos estos van a actuar de manera secuencial, activando uno al otro, y a esto lo llamamos vía de señalización. ¿Y qué respuestas podemos esperar en la célula blanco? En el metabolismo de las enzimas se puede alterar el metabolismo. En las proteínas de la regulación génica puede alterar la expresión del gen, activar o inhibir la transcripción, ¿verdad? Proteínas del citoesqueleto puede alterar la alteración de la forma de la célula o el movimiento, ¿verdad? Estas son las respuestas esperadas. Entonces, este sería un ejemplo. Voy a colocar un video que nos explica de manera bastante básica, pero me gusta mucho porque es de manera sencilla y creo que lo explican de manera sencilla como apoyo aquí a la clase. Entonces lo voy a activar. Solo me confirman posterior que lo vean y que lo estén viendo y escuchando. Lo voy a esperar que lo hagan porque mi internet cuesta mucho, un poquito. Si quieren cuando empiecen me ponen si se escucha en el mensaje para no interrumpir. Abrió 2 veces, vamos a ver. Creo que voy a cerrar uno y voy a dejar un momento para que no se acabe.
En este video vamos a hablar de transducción de señales. Sabemos que nuestro cuerpo tiene muchísimas células que cada una desempeña un papel específico. Pero ¿cómo saben nuestras células cuándo tienen que llevar a cabo estas funciones? Pues necesitan una señal que les indique qué hacer. Y pues esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. La molécula que le va a dar la orden a la célula para que realice su tarea se llama ligando. Y esta es una molécula que se va a unir a una parte de la célula, una proteína que se llama receptor. Estas se encuentran ya sea afuera de la célula o incluso pueden estar intracelulares. En este caso les dibujé una membrana celular y un receptor extracelular. Esta molécula señal o ligando se va a unir a un receptor y este receptor lo que va a hacer es que va a generar una señal al interior de la célula. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo mejor. Bueno, nada más tengan en mente de que las señales que se pueden producir por un ligando son muchísimas. Todas nuestras células del cuerpo funcionan pues produciendo distintas señales que van a generar una acción en específico de la célula. Pero bueno, les voy a poner este ejemplo para que se den una idea de qué se trata esto. Por ejemplo, una molécula señal pudiera ser un factor de crecimiento. Este factor de crecimiento lo que va a hacer es que se va a unir al receptor en la célula y va a generar esta señal. ¿Qué va a hacer? ¿O cómo es que va a crecer la célula? Pues estas señales van a decirle a la célula que empiece a producir proteínas, que empiece a formar más componentes como mitocondrias para generar más energía, y de esta manera una célula que recibe un factor de crecimiento se va a volver más grande por medio de este ligando que le indica qué hacer a cada célula. Pero bueno, esto no es tan sencillo como el dibujo que les hice, sino que para llevar esta señal hacia un organelo en específico, por ejemplo, para la producción de proteínas, pues tiene que llevar un camino muy largo por medio de segundos mensajeros hasta el organelo en específico que va a producir esa acción por parte de la célula. Entonces esto es a lo que se le llama transducción de señales. Cuando un ligando, bueno, aquí está el ejemplo que les puse de un factor de crecimiento, se une a un receptor y por medio de este receptor y por medio de segundos mensajeros van a llevar una señal hacia, por ejemplo, el núcleo, el retículo endoplásmico rugoso para producir proteínas, o la acción que el ligando nos esté generando aquí dentro de la célula. Bueno, ahora ya que tenemos un concepto general de qué es la transducción de señales, vamos a ver un poquito más a fondo los componentes de esta transducción. Por ejemplo, hay diferentes tipos de ligando, como les comentaba, no solo son factores de crecimiento, sino también hay hormonas, factores de supervivencia. Sin estos factores, pues la célula sufre apoptosis o muerte celular, y diferentes ligandos, que son muchísimos que van a desempeñar una acción en específico dentro de la célula. Y también hay diferentes tipos de receptores. Este que les dibujé aquí se llama un receptor de 7 dominios. Pero ahorita vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de receptores que existen. Vamos a hablar de los tipos de receptores más comunes que se los puse aquí. Vamos a empezar por este que es el más sencillito, que son canales iónicos activados por ligando extracelular. Entonces, estas son proteínas que están unidas a las membranas celulares y que se comunican con el exterior. Entonces, cuando llega un ligando a su sitio de unión aquí en el receptor, estos canales se van a abrir y van a dejar pasar iones. Esto es muy importante porque, por ejemplo, ocupamos canales en las neuronas. Ese es un ejemplo. En las neuronas ocupamos que entre el sodio, que está fuera de las células, para poder generar potenciales de acción. Eso lo verán más adelante, pero básicamente es cómo funcionan las neuronas. Sin esta despolarización o entrada de sodio, pues no pudieran funcionar las neuronas como lo hacen. Y pues vaya que son muy importantes. Ahora vamos a hablar de los receptores con actividad intrínseca tirosina. Estos son un tipo de receptores que se encuentran fuera con un dominio extracelular y un dominio intracelular en las membranas de las células. Al llegar el ligando, se van a dimerizar las dos partes de este receptor. Dimerizar se refiere a que pues, se van a unir gracias a este ligando. Y ya que están unidas, sus partes intracelulares se van a fosforilar una a la otra, lo que va a hacer que su dominio intracelular cambie. Y cuando el dominio intracelular cambia, se van a poder unir otras moléculas que van a generar otras señales. Van a actuar como segundos mensajeros. O sea que van a llevar
la señal desde aquí hasta el organelo específico que va a producir la acción específica que nos está desencadenando este ligando. Ahora el último tipo de receptor es este que es receptores acoplados a proteína G, o también se le puede llamar de 7 dominios, ya que aquí a lo largo de la membrana celular entra y sale 7 veces, y su porción terminal está unida a una proteína G, que tiene 3 subunidades, la alfa, la gamma y la beta. Entonces lo que pasa es que cuando no hay un ligando, estas subunidades están juntas y tienen un GDP, guanosina fosfato. Pero cuando llega el ligando, lo que pasa es que hace que libere el GDP y en su lugar entre un GTP. Esta entrada de guanosina trifosfato lo que va a hacer es que va a cambiar conformacionalmente la estructura de esta proteína. Entonces, por lo tanto, se va a separar y de esta forma vamos a obtener las dos formas activas. Aquí lo que va a pasar es que cada una de estas, la subunidad alfa y la beta gamma, van a activar a su vez a segundos mensajeros, como ya les había comentado. Entonces, bueno, vamos a ver si aquí encontramos algún ejemplo. Aquí podemos ver un receptor de 7 dominios, está dibujado también aquí con los 7 dominios, y aquí dice que está asociada a una proteína G. Y pues a lo que me refiero con segundos mensajeros es lo que les comentaba, todos estos caminos que siguen para llegar hasta, por ejemplo, aquí la transcripción de algún gen. Una de las ventajas de que haya segundos mensajeros es que van a seguir caminos distintos y que la respuesta no solo se va a ir por un camino para llegar, por ejemplo, a modificación de genes o regulación de genes, sino que también va a seguir otros caminos para ampliar así la respuesta y que ésta sea mucho más grande. Otra cosa importante que les había dicho al inicio del video es que no solamente existen receptores que están afuera de la célula, o sea, en la membrana, sino que también hay receptores que se encuentran dentro de las células, y esto es porque los ligandos pueden traspasar y unirse aquí dentro a sus receptores. Otro concepto es que de los segundos mensajeros no siempre deben de seguir una cascada tan larga, sino que pueden ir directamente a modificar al sitio que tienen que ir a regular. En este caso, pues aquí está el núcleo. Entonces hay algunos mensajeros que van directamente a cumplir esas funciones que tienen que llevar a cabo. Otro de los conceptos es que en caso de los canales iónicos, pues no necesariamente hay una cascada de señalización, porque ya les había mencionado que nada más dejan pasar, por ejemplo, el calcio, y el calcio va a hacer ya la función que está destinada a hacer, por ejemplo, en los músculos, la contracción muscular. Y bueno, este fue un video muy sencillo tratándoles de explicar la transducción de señales, que al inicio nos puede parecer muy complejo si vemos esta imagen, pero con los conceptos generales pues ya nos va pareciendo un poquito más sencillo. Y si es que vas en el módulo de bioquímica, pues probablemente no es necesario que te aprendas alguna vía de señalización, pero sí es importante que tengas en cuenta lo que son los ligandos, los receptores y la transducción de señales. Y a lo largo de la carrera pues vas a ir viendo muchísimas vías de señalización, y pues por eso es muy importante que entiendas estos conceptos. Espero que te haya gustado el video y muchas gracias por verlo. Muy bien. Este era el video. Como les dije, es bastante sencillo, pero creo que explica bastante bien, porque muchas veces solo necesitamos entender los conceptos generales y después ya al leer el tema, pues es muy fácil, ¿verdad? Como les decía yo al inicio, incluso entender los conceptos generales de lo que es un ligando, un receptor, sus características, su estructura, y eso nos hace entender bastante bien, ¿verdad? Ella nos mencionaba las 3 clases, que ya habíamos visto la clasificación previa, ¿se recuerdan en el cuadrito? De los receptores vamos hasta acá, ¿verdad? De superficie, que eran los asociados a proteína G, los canales iónicos, y ahora los asociados a enzimas, que eran comúnmente los tirosinquinasas, ¿verdad? Que eran los más abundantes, ¿verdad? Por eso hablamos de los tirosinquinasas, que ahorita vamos a ver. Entonces empezamos a ver ahora los de canales iónicos, que sería el primer grupo de receptores, que como lo mencionamos ahí se mencionó en el video,
incluso cuando nosotros vimos transporte de membrana, ya lo vimos. Entonces es un concepto que ustedes ya tienen, ¿verdad? Porque realmente el canal lo tomamos como una clase de receptor. Y se recuerdan que una de las características de los canales iónicos era que dependían de un ligando, de una molécula señal, y es lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Entonces, que llegue este ligando, esta molécula señal, va a generar que se abra o se cierra el canal. Y mencionamos que los principales ejemplos eran los neurotransmisores en el sistema nervioso. Esto ya lo mencionamos antes también, miren, donde se da la sinapsis, ¿verdad? La conducción nerviosa. Esta es una conducción eléctrica, es la que estimula la secreción de estas moléculas señal que son los neurotransmisores. Al secretarse, entonces, es muy cercana, lo explicamos cuando vimos la secreción parácrina, porque era un tipo de comunicación parácrina. Era muy cercana a la célula blanco y sería la dendrita de la otra neurona, y la presencia del ligando genera la apertura del canal de sodio, calcio, potasio, porque son canales iónicos, ¿verdad? Entonces, creo que esto es también importante y es fácil también de entender porque ustedes ya tienen el concepto. De ahí vienen los asociados a proteína G, que también muy bien nos explicó ahí, ¿verdad? La persona que explicó en el video. Entonces, siempre estamos hablando que es un interruptor, ¿verdad? Una señal, hablamos siempre todo esto. Entonces, ¿qué sucede acá? Vimos que eran los que llaman de 7 dominios. Aquí está también en la imagen, está la membrana y tenemos la estructura de la proteína transmembranal, que tiene 7 dominios que atraviesan la estructura. Estos son de superficie y están asociados a estas 3 subunidades que son las que integran la proteína G, ¿verdad? Que vimos su forma inactiva, y cuando eran activadas por la presencia de GTP se podían escindir, o sea, separar, y aquí estamos viendo ya la subunidad alfa activa con el GTP. Estas pueden activar o inactivar, ¿verdad? Indirectamente otras enzimas que están unidas a las membranas plasmáticas, o también en algunos momentos pueden estar asociados a canales iónicos, ¿verdad? A través de proteínas triméricas como que se unen a GTP, que era esto, ¿verdad? Esta sería la proteína trimérica. Vamos a ver un ejemplo donde está asociada la proteína G con la activación o generación de AMP cíclico. Miren, aquí les puse, en esta primera imagen está esto, miren. Entonces, acá está el receptor de 7 dominios asociado a proteína G. Viene la hormona en este caso, ¿verdad? Si fuera una hormona peptídica, puede unirse al ligando, ¿verdad? Que sería el ligando al receptor, activa la proteína G, la cual se cinde pues con el GTP, ¿verdad? Con la introducción del GTP. Esta forma activada, ¿qué viene a hacer? En la misma membrana hay una enzima que se llama adenilatociclasa. La adenilatociclasa, al activarse, empieza a producir AMP cíclico. Recuerden que ya el AMP, ya lo mencionamos que es un segundo mensajero. Si el AMP cíclico hay abundante en el citoplasma, pues puede venir y activar proteinquinasas. En este caso estamos viendo PKA, proteinquinasa, la K, ¿verdad? Siempre de quinasa, actividad quinasas que puedan fosforilar. A, porque hay diversas quinasas. Entonces aquí estamos viendo la A. ¿Qué hacen las proteinquinasas? Fosforilan proteínas diana. Entonces, alguna proteína que tiene alguna función de enzima la fosforila y eso la hace que se active y que genere la respuesta. Aquí hago un recordatorio. ¿Se recuerdan que cuando vimos el dióxido de carbono, el óxido nítrico, no, el monóxido de carbono era, ¿verdad? Óxido nítrico, ellos se asociaban a adenilatociclasa. Esto solo para hacer la referencia. Cuando ellos se unen a guanilatociclasa, se activa guanilatociclasa y genera GMP cíclico. Entonces, para hacer la diferencia, para que se la aprendan fácil, si se activa la adenilatociclasa, lo que se produce es AMP cíclico, AMP, por eso se llama adenilatociclasa. Si se activa la guanilatociclasa, lo que se produce es GMP cíclico, porque ambas las podemos ver presentes como segundos mensajeros, ¿ok? Ahora vamos a ver una vía un poco más larga, acá, miren, entonces también puede ser el mismo, miren, está la proteína receptora de 7 dominios asociada a proteína G, se activa la proteína G, tenemos aquí la subunidad, lo mismo, puede activar adenilatociclasa en algún momento,
que la presencia de anilato ciclasa podría venir y activar la proteína fosfolipasa C, en este caso. O la misma proteína G directamente, como la fosfolipasa C también es una proteína de membrana, puede venir y activar directamente la fosfolipasa C. La fosfolipasa C está aquí como PLC. Miren que es esta fosfolipasa C que les puse acá. Esta fosfolipasa C es una proteína de membrana. ¿Qué puede hacer la fosfolipasa C? Puede venir y escindir un fosfolípido. ¿Se recuerdan que dijimos que los fosfolípidos también podían ser segundos mensajeros? Entonces, ¿qué es lo que hacen este fosfolípido? Es el que conocemos como fosfatidilinositol bifosfato, o PIP2, la que se los puse aquí. Entonces, la fosfolipasa C escinde o hidroliza, ¿verdad? La palabra hidrolizar rompe un enlace, quiere decir como que lo parte en dos, ¿sí? Al partirlo en dos, el fosfatidilinositol bifosfato, que es un fosfolípido de membrana, libera una parte que es el que conocemos como inositol trifosfato o como IP3, que es el que está acá. ¿Qué efecto tiene el inositol trifosfato? Libera calcio que está almacenado en el retículo endoplásmico liso. Entonces viene, activa el retículo endoplásmico liso, pero para que libere el calcio que tiene almacenado. Y también, ¿qué hace la otra parte del fosfatidilinositol bifosfato, ¿verdad? Que dijimos que se partían dos. La otra parte es el diacilglicerol. El diacilglicerol sí se queda dentro de la membrana, miren, pero viene y activa una proteína quinasa, en este caso sería la proteína quinasa tipo C. ¿Y qué hace la proteína quinasa tipo C? Puede fosforilar también proteínas diana, ¿sí? Entonces, al fosforilar proteínas diana se van a activar ciertas proteínas con ciertas funciones que van a generar alguna respuesta. Entonces, ya esto que les puse yo acá ya es una vía de señalización, si se dan cuenta, donde estamos activando segundos mensajeros, están participando el fosfatidilinositol, ¿verdad?, que es un fosfolípido de membrana, intermediarios de él como el IP3 o el diacilglicerol, está participando el calcio, ¿verdad? Bueno, aquí vimos también la participación del AMP cíclico. Entonces, en estas vías estamos viendo ya la participación de segundos mensajeros y esta ya es una vía de señalización, que es bastante simple. Y de ahí los receptores asociados a enzimas, que los más comunes son los tirosinquinasas, que eran los que habían mencionado. Entonces, estos actúan directamente. Ellos pueden actuar como enzimas o asociarse a otras enzimas. Comúnmente tienen actividad quinasa. Miren, son proteínas quinasas. ¿Qué quiere decir que sean quinasas? Que fosforilan proteínas. Ellas tienen la capacidad de fosforilar. Pueden fosforilar otras proteínas. Proteínas de determinadas células dianas, ¿verdad? Entonces, algunos receptores son los conocidos como proteína tirosina fosfatasa, proteína serina trionina quinasa, proteína serina tirosina quinasas, guanilato ciclasa, que ya la vimos también, que se recuerdan que este es el que se conoce que al activar guanilato ciclasa genera GMP cíclico directamente, ¿verdad? Acá hago la mención. Estos receptores, como son proteínas, ¿verdad? Son proteínas que en su estructura tienen aminoácidos. Pueden tener aminoácidos como serina, aminoácidos como trionina, aminoácidos como tirosina, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Comúnmente esos aminoácidos son los que son fosforilados, ¿sí? Por eso se llaman así. Entonces, si es proteína serina trionina quinasa, que tiene capacidad de fosforilar, comúnmente fosforila trionina o serina, ¿sí? Igual fosforila serina y tirosina. Y si es de actividad fosfatasa, es que elipina grupos fosfato. Si en la tirosina este receptor o la proteína que va a generar la respuesta tiene un residuo de tirosina, le elimina el grupo fosfato de esa proteína o enzima. Entonces, miren acá, también tenemos este ejemplo de este cuadrito que me gustó también bastante. Receptores asociados a enzimas. Entonces, miren, aquí hay varias clases. Como les digo, comúnmente los que van a nombrar siempre son los receptores tirosinquinasas, que son los ampliamente más conocidos, ¿verdad? Pero dijimos que podía estar el receptor guanil ciclasa, ¿se recuerdan? O guanilato ciclasa.
que va a activar guanilato ciclasa y que va a hacer que se produzca GMP. Características generales que quiero que vean de todos. Miren, comúnmente son diméricos. Esta es una característica básica. Solo este no, pero este es fosfatasa. Y los que son proteínquinasas comúnmente son diméricos. Miren, o sea, tienen dos unidades transmembranales. Miren, el lugar donde va, todos tienen el dominio que es extracelular, que es donde se va a unir el ligando. Tienen un dominio transmembranal y otro dominio que es intracelular, que es el que va a generar cambios dentro de la célula, que puede estar relacionado a activar segundos mensajeros y generar la respuesta dentro de la célula. Aquí vemos otro, miren este receptor serinteroninquinasa, entonces quiere decir que en su estructura puede tener aminoácidos, serina o tronina, que van a ser los fosforilados. Igual este, miren, receptor tirosinquinasa, que les decía yo, el RTK, ¿verdad? Receptor tirosinquinasas. También son diméricos, tienen en su estructura tirosinas, aminoácidos tirosinas, que son las que son fosforiladas. Tienen actividad quinasa. Y aquí están los tirosinquinasa asociados a otros receptores también. Miren, acá hay otro segundo mensajero, ¿verdad? Se relaciona a estos segundos mensajeros JAK. Estos también tienen actividad quinasa. Janus es según como venga el nombre proteico en inglés, pero entonces ya los conocemos solo como vía JAK, o vía muy relacionada también a otra proteína STAT. ¿Oye? Y este sería el receptor tirosin fosfatasa. Este, si se dan cuenta, solo es una subunidad proteica que está adherida a una glucoproteína. Es una glucoproteína más que todo porque es una proteína que tiene un carbohidrato. Entonces, si se dan cuenta, este receptor tirosin fosfatasa es una glucoproteína. Siempre con dominio acá extracelular, transmembranal y en el interior de la célula, ¿verdad? Si tiene actividad fosfatasa, recuerden, dijimos que lo que hace es eliminar grupos fosfato, desfosforilar. Y aquí les voy a poner de ejemplo una vía. Entonces, miren acá, uno de los ejemplos es, esta es tirosinquinasa, es factores de crecimiento. Miren, los factores de crecimiento son importantes porque ¿qué van a estimular? La expresión de genes que van a servir a la célula para crecer, para proliferarse, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, aquí están los ligandos, van a llegar, esta sería la membrana y estos serían los receptores que tienen el dominio extracelular, transmembranal e intracelular, y si se dan cuenta son diméricos. Estos son de tipo tirosinquinasas, el ejemplo que les voy a dar. Y esto va a desencadenar esta vía, esta cascada. Como vimos, como hay varios, pueden desencadenar distintas cascadas, pero en algunos momentos todas estas distintas cascadas o vías de señalización se pueden converger en algún momento y se pueden desviar hacia distintas órdenes o señales, y eso es a lo que llamamos amplificación de la señal. Entonces, miren acá, que tenía esta la capacidad. Como es un receptor tirosinquinasa, tiene la actividad quinasa. Eso quiere decir que se puede fosforilar, en este caso autofosforilar. Comúnmente en su estructura, en el dominio intracelular, pues tiene tirosinas y lo que hace es que los residuos de tirosina que tienen su estructura son los que fosforilan, por eso se llama tirosinquinasa. ¿Sí? De ahí empiezan las vías de señalización, entonces ya viene una segunda proteína que viene a participar en esta cascada de señalización. Y vemos aquí la participación de la proteína GRB2, que sería la primera que llega. Esta proteína, comúnmente, cuando leemos descripción de ella, siempre está relacionada a su actividad de señalización hacia receptores de factores del crecimiento, ¿sí? Muy relacionado siempre a actividad de señalización con factores del crecimiento. Es una proteína adaptadora que viene a colaborar con el receptor de factor de crecimiento a transducir la señal, ¿sí?
Entonces es un apoyo a la transducción de señal y se menciona también que estas GRB siempre está asociado a vías de señalización RAS también. Entonces no nos vaya a parecer raro que una proteína RAS aparezca por aquí, ¿verdad? La vamos a ver. Y también después vemos esta proteína SOS, la que la tenemos acá, unida a GRB2. La proteína SOS es una proteína también de unión a RAS, adaptadora. Entonces, como les digo, vamos a ver también que esta va a ser adaptadora y permite la unión entre GRB2 y RAS. Y también se menciona que el SOS es una proteína que puede inhibir la señal. ¿Qué pasa? Si no se requiere que esta cascada siga su evolución, ¿verdad?, hasta su respuesta final, ella tiene la capacidad de inhibir. Entonces, si se quiere detener esta vía de señalización, este sería el momento. Ella detiene y ya no permita que siga, que sería otra función. Muy bien, y de ahí viene, seguimos la vía de señalización. Si todo va bien, sigue el proceso y entonces viene la proteína RAS. Si se dan cuenta que estamos viendo acá. La proteína RAS es una proteína que regula el crecimiento celular. Entonces, como estamos viendo una vía de señalización de los factores de crecimiento, vemos pues su participación en la regulación del crecimiento celular mediante, ¿verdad?, la orden o señal del factor de crecimiento. Entonces, esto rige la acción del RAS, de que sea un factor de crecimiento el que haya iniciado la vía de señalización. Controla varios fenómenos. Se dice que puede controlar la integridad del citoesqueleto de la célula. Recuérdense que el citoesqueleto sería muy importante para que la célula crezca. También la proliferación, ¿verdad?, que sea diferenciada, porque recuérdense que son células especializadas, que esta proliferación celular sea diferenciada, que se genere la adhesión celular correcta, también el reconocimiento y adhesión celular en su proliferación, en su crecimiento celular. También ella tiene que ver en esto, la proteína RAS. También en la migración celular tiene implicado en que una célula, conforme va creciendo, también tenga que migrar o cambiar de posición, ¿verdad? Y también puede tener implícito de que si hay algún error o algo que no se está llevando bien en la proliferación celular, en el crecimiento, también pueda desviar la vía de señalización. Ya no continuar a que la célula siga creciendo, sino desvía, cuando hablamos amplificar la señal hacia otra dirección, y pueda activar apoptosis, ¿verdad? Puede desviar hacia que la célula genere apoptosis. Y de ahí viene la RAS. Después la RAF. La proteína RAF también es una proteína, vamos a mencionar que es una familia de proteínas G también, que es una proteína asociada a proteína G, también distinta, ¿verdad? Son pequeñas, también si vemos ahí tiene actividad GTPasa y también la vemos participando en vías de señalización RAF. Entonces es una proteína adaptadora que colabora en la transducción de la señal con la proteína RAS. Comúnmente las vemos trabajando juntas. Y de ahí viene la MEC. Aquí vamos, miren, viene la proteína MEC. La proteína MEC es una proteína quinasa, por eso vemos la K acá. La proteína, como es quinasa, tiene la capacidad de fosforilar. Miren, en este caso, autofosforilarla. Entonces, es una proteína quinasa que tiene actividad, prácticamente se dice que tiene actividad dual, porque puede tanto fosforilar como desfosforilar. Oye, específicamente residuos de serina o trionina. Y de ahí viene, bueno, ahí lo puse, que es la proteína quinasa, y de ahí viene la última, que es la MAP. También, porque es K, porque tiene actividad quinasa. Esta es una familia de proteínas también, serina, trionina, quinasas, o sea que puede fosforilar residuos de serina y trionina. También se menciona que prácticamente es activada por una cascada de señalización originada por factores de crecimiento. Entonces esto predispone a que ella sea activada y pues desempeña un papel clave porque si se dan cuenta ella es la última. Miren, la última acá, la vemos en la cadena, es la última que ya va a venir al ADN y va, digamos, a activar la transcripción, entonces que se exprese un gen o no. Un gen que va a
desencadenar la respuesta. Entonces, es base en la transducción del señal. Yo les decía, esto es como un teléfono descompuesto, ¿verdad? Pareciera, pero ese juego que lo llamamos teléfono descompuesto, pero aquí es la realidad, ¿verdad? No tiene que ser teléfono descompuesto. El mensaje que envía el ligando acá desde el inicio, cuando el receptor tirosina quinasa, que este es un factor de crecimiento, el ejemplo, lo recibe, está ligando esta molécula, si fuera una hormona del crecimiento, porque este es un factor del crecimiento, va a depender de estos receptores, ¿verdad? Que se transduzca la señal. Él tiene que transducir la señal. Vimos todo lo que implicaba la transducción de la señal, pero también dijimos que este transductor de señal, que es el receptor, va a depender de la activación de segundos mensajeros. Entonces vimos todos los segundos mensajeros que participan en esta vía de señalización y la importancia del MAP, porque es el último de la cadena, de la vía de señalización, de la cascada, ¿verdad? Entonces el que va a decir, esta es la palabra, ¿verdad? Este es el mensaje, hágase, ¿verdad? O se hace la respuesta, se genera la respuesta. Entonces ahí vemos la importancia del MAP en ser el último en la transducción de la señal para que se active o se exprese un gen. Muy bien, esto, creo que esta era la última. Sí, con esto terminaba.